Hoy quiero hablarte sobre cómo convertirte en la persona que atrae el éxito. No se trata solo de tener talento, sino de actuar con urgencia y determinación. Cada segundo cuenta, y solo los que se mueven rápido ganan. Deja atrás la mediocridad. Hoy vamos a construir tu camino hacia el éxito. Muchos años atrás, comencé desde abajo. Comencé sin dinero. Comencé bastante ingenuo. Fracasé en la escuela secundaria y me dejé llevar durante mucho tiempo. He viajado bastante. Cuando uno es mayor, llama a esos días de desorientación viajar. Y he viajado mucho. A lo largo de los años, comencé a estudiar el tema del éxito. Tuve una idea simple que me llegó en mi adolescencia, y creo que fue la idea más importante que he tenido. Era simplemente esto: si estudias a las personas exitosas y haces lo que ellas hacen, serás más exitoso. Y si estudias a las personas que no tienen éxito y evitas hacer lo que ellas hacen, entonces no serás un fracaso. Una de las cosas que descubrí es que si estudias el éxito, comienzas a internalizar los principios del éxito. Si practicas estos principios comprobados y haces lo que los hombres y mujeres exitosos han hecho a lo largo de la historia, también tendrás éxito. Es un descubrimiento notable y me ha valido una fortuna. Quiero hablarte esta noche sobre algunos de los principios que he descubierto en más de 20 años de investigación. He sido consultor para más de 200 corporaciones y he sido consultor personal para los presidentes de 3 empresas que valen más de $1,000 millones. He estudiado a hombres y mujeres exitosos. He leído biografías y autobiografías. He examinado las características y principios de estas personas. He estudiado filosofía, economía, religión, psicología y metafísica. Y he llegado a 10 cualidades clave. Puede haber más o menos, pero he encontrado que cada una de estas 10 cualidades que tienen los hombres y mujeres exitosos comienza con la letra C. Lo interesante de estas cualidades es que, con ellas, el éxito es predecible, y sin ellas, el fracaso es predecible. Si tienes estas 10 cualidades, no hay nada en el mundo que pueda detenerte de ser un éxito sobresaliente. Y si careces, a veces incluso de una de estas cualidades, eso puede ser suficiente para convertirse en el eslabón débil en la cadena que condena a una vida de logros insuficientes y fracasos. El segundo principio que descubrí respecto a estas cualidades es que son patrones de hábito mental y que nadie comienza con ellos, pero que puedes aprenderlos y desarrollarlos con práctica. Y lo tercero que encontré es que si practicas estos principios hasta que se conviertan en hábitos, hasta que se automaticen para ti, nada podrá detenerte. Así que hablemos de estos principios. Comienzan con la letra C. Cada uno de ellos son 10 principios. El primer principio empieza con la letra C. Se llama claridad. La claridad es el punto de partida de todo éxito. Significa claridad de pensamiento. Significa pensar con claridad. Y se extiende desde pensar con claridad a una serie de otras cosas. En cuanto a la claridad, significa la capacidad de determinar exactamente lo que quieres ser, tener o hacer en la vida. Y cuanto más estudio a hombres y mujeres exitosos, más me doy cuenta de que cada uno de ellos, el 5% superior, tiene una claridad extraordinaria sobre a dónde van y qué quieren lograr. En cambio, cuando miro a las personas que no tienen éxito, o a aquellas que parecen infelices y desorientadas, descubro que casi siempre tienen un sentido de dirección muy limitado. A veces ni siquiera lo tienen. Como seres humanos, somos organismos que buscan metas. Solo funcionamos al máximo cuando trabajamos para alcanzar algo que es importante para nosotros. En mi opinión, entre el 80 y el 90% de toda la infelicidad, hostilidad, violencia, enfermedades psicosomáticas, alcoholismo, adicción a las drogas, y así sucesivamente, en nuestra sociedad se debe a que las personas no tienen un sentido de dirección. No saben a dónde van. Como se dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí.
Recuerdo la anécdota de un hombre que se acerca al borde del bosque, apunta su rifle hacia adentro, cierra los ojos y dispara blam, 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 blam. Luego baja su rifle y le dice a su amigo: espero que algo bueno se cruce en ese camino. Si entiendes este principio, es terriblemente importante. Puedes ser la persona más talentosa, más inteligente, mejor educada, con los contactos más valiosos y todas las ventajas de la vida, pero si no estás enfocado, no te servirá de nada. Escribí en un artículo para el Wall Street Journal que si no tienes metas claras y específicas para tu vida, estás condenado a trabajar para personas que sí las tienen. Y eso parece ser el caso. Sin embargo, solo el 5% de las personas tiene metas. Así que el punto de partida clave en relación con la claridad es saber a dónde vas, qué quieres ser, qué deseas tener y qué quieres hacer. Porque en América, en la sociedad más bendecida de toda la historia humana, puedes tener lo que desees si puedes decidir qué es lo que quieres. La segunda clave en relación con la claridad es la decisividad. Sé decisivo. Nunca he conocido a una persona exitosa que fuera indecisa, y nunca he conocido a un fracasado que fuera decisivo. Sé decisivo. Desarrolla el rasgo y la cualidad de ser decisivo. Sabemos que la razón por la cual somos indecisos es porque tenemos miedo de cometer un error. Pero lo terrible es que la forma en que pensamos se convierte en un hábito, y el hábito de la indecisión puede condenarnos al fracaso. Podemos ser talentosos, inteligentes y ambiciosos, pero si no podemos tomar decisiones difíciles en nuestra vida, y si no podemos decidir con rapidez, lo que ocurre es que siempre tendremos que trabajar para quienes sí toman decisiones rápidamente. Lo interesante de las decisiones es que alrededor del 80% deberían tomarse la primera vez que surgen. El 80% de las decisiones deberían hacerse en el primer momento. Si tomas decisiones cada vez que surgen, tarde o temprano desarrollarás el hábito de ser decisivo. Tendrás muy claro lo que quieres, y es fácil tomar decisiones si sabes qué es lo que deseas lograr. Una de las principales razones por las que las personas son indecisas, en mi experiencia, es que no tienen idea de lo que quieren lograr. Es como si llegaran a una encrucijada, pero no supieran qué dirección tomar. El 80% de todas las decisiones deberían tomarse la primera vez que se presentan. Leí un informe de un consultor de gestión sobre decisiones. Dijo que lo que hay que hacer con las decisiones es tomar una decisión. Y si eso no funciona, toma otra decisión. Y si eso tampoco funciona, toma otra decisión. Y si eso aún no funciona, probablemente estés en el campo equivocado. Pero lo interesante es que, si tomas una decisión, generas impulso. Y la diferencia entre los éxitos y los fracasos no es que las personas exitosas tomen decisiones correctas, es que las personas exitosas hacen que sus decisiones sean correctas. En otras palabras, una vez que han tomado una decisión, se aseguran de que resulte bien. Cualquiera que haya comenzado un negocio sabe que, al iniciar un negocio, comienzas con un montón de ideas que el mercado rápidamente te dice que están completamente equivocadas. Y probablemente pierdas tu camisa o la mayor parte de ella. Tienes que revisar cada una de las decisiones que tomaste. Sin embargo, el deseo de sobrevivir económicamente, la amenaza de perderlo todo, es una gran motivación para aprender rápidamente y tomar decisiones. Así que toma decisiones. El tercer punto relacionado con la claridad es tener una visión para ti mismo y una visión para tu vida. La clave para tener una visión es tener un sueño. Dicen en una canción que debes tener un sueño si quieres que ese sueño se haga realidad. Y puedes cumplir tus sueños. Todos los grandes innovadores a lo largo de la historia han sido soñadores, personas con sueños y visiones. Todos los líderes tienen visión. En el libro de Salomón se dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Y el significado metafísico de eso es que donde las personas carecen de visión, mueren por dentro, porque pierden la emoción y la adrenalina de vivir. Lo que la mayoría de las personas hace debido a experiencias negativas y al miedo al fracaso
es que si tienen una visión, la reducen tanto que se vuelve tan pequeña y segura, que no les motiva ni les emociona. Se preguntan por qué la vida no es emocionante. Una frase hermosa que leí hace poco dice que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, lo que significa tener una visión. Y aunque la visión esté en el aire o en el cielo, construye una base bajo tus sueños. Cuando ves a hombres y mujeres que pasan de la pobreza y la oscuridad a la fama y el reconocimiento, invariablemente ves a alguien que tenía una visión de lo que podría ser, tener y hacer, que estaba muy por encima de lo que eran. Cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia. Alguna vez, cuando éramos pequeños, teníamos una visión de ser adultos y tener nuestros propios coches. A medida que crecimos, tuvimos la visión de tener nuestros propios hogares y familias. Y más adelante, soñamos con viajar y conocer Europa. Cumplimos todas nuestras visiones. Lo maravilloso es que tendemos a lograr nuestras metas. El problema es que nuestras metas están establecidas tan bajas que, incluso cuando las alcanzamos, no nos emocionan ni nos llenan de entusiasmo. Así que sueña en grande, si lo deseas, y concéntrate en los resultados, no en las actividades. Esta es la clave. Sé claro sobre los resultados que intentas lograr. Esta es una de las claves del rendimiento máximo, por cierto. Todos los que tienen un alto rendimiento están orientados a resultados. Todos los perdedores o subdesempeñados tienden a estar orientados a la actividad. Y en la orientación a la actividad, lo que hacen es trabajar muy duro. A veces trabajan frenéticamente. A veces trabajan más horas que tú, pero pierden de vista los resultados. Ben Trigo, el pensador estratégico, dijo que lo peor en el mundo es hacer muy eficientemente lo que no debería hacerse en absoluto. Y muchos de nosotros trabajamos muy duro para hacer muy eficientemente lo que no debería hacerse en absoluto. Cualquiera que haya tenido empleados te dirá que todos los días ves a tus empleados haciendo algo con mucha dedicación, pero que es completamente irrelevante para el éxito del negocio. Así que enfócate en los resultados. Aquí tienes una pregunta clave que hacerte en tu vida laboral. Creo que es una de las preguntas más importantes. Te daré dos. La primera es, ¿qué resultados se esperan de mí? ¿Qué resultados se esperan de mí? No se trata de las actividades, sino de los resultados o los resultados que se supone que debo producir en mi trabajo. La segunda pregunta que puedes hacerte es, ¿por qué estoy en la nómina? ¿Por qué estoy en la nómina? Muchas personas, especialmente en ventas, cometen el error de pensar que organizar documentos, leer su literatura de ventas, organizar sus listados y tener café con otras personas y leer los anuncios que colocaron la semana pasada son parte de la venta. No, vender es cuando estás cara a cara con un posible cliente que está dispuesto, capaz y en condiciones de comprar un producto. Todo lo demás es una autoilusión. ¿Qué resultados se esperan? Los resultados que se esperan de nosotros en ventas son ventas. Y solo estamos trabajando cuando hacemos algo que contribuye directamente a ese resultado. ¿No es cierto? Por supuesto. Pero, ¿por qué hacemos las otras cosas? He llegado a la convicción de que la razón por la que hacemos las otras cosas es porque son divertidas y fáciles, en lugar de difíciles y necesarias. Creo que la principal razón por la que las personas fracasan en la vida, si puedo transmitir esto, es el factor de la inmediatez. Siempre tomamos el camino más rápido y fácil para obtener lo que queremos. Pero el camino más rápido y fácil en la vida es casi siempre el camino hacia el fracaso. Es una ganancia a corto plazo por un dolor a largo plazo. Hacemos lo que es divertido y fácil hoy, en lugar de lo que es difícil y necesario. Y luego tenemos que enfrentar lo que es difícil y necesario al final de nuestra vida, cuando ya es demasiado tarde. Te darás cuenta de que la disposición y la capacidad de disciplinarte, ser claro sobre lo que quieres, ser claro sobre a dónde vas y ser claro sobre los resultados que se espera que logres, y luego trabajar solo en esos resultados, son absolutamente críticas para el éxito. No es posible concebir a una persona exitosa
que no sea capaz de disciplinarse para hacer lo que es difícil y necesario, en lugar de lo que es divertido y fácil. Cuando se trata de gestionar tu tiempo y de mirar qué debes hacer en tu día a día, enfócate en los resultados, no en las actividades. Ahora déjame darte un método que me ha ayudado. Escribe tus metas. Todas las metas deben estar por escrito. Si no tienes tus metas por escrito, entonces no son realmente metas, son meras deseos. Como dicen, un deseo es simplemente una meta sin energía detrás de ella. Ten tus metas por escrito. Escríbelas de manera específica y clara, y luego haz esto. Cada mañana, reescribe tus metas principales en primera persona del singular, como si ya existieran. Reescribe tus metas cada mañana. Esto debería llevarte entre 2 a 5 minutos, tal vez un párrafo. Por ejemplo, si tu meta es ganar $50,000 al año, cada mañana escribe, gano $50,000 al año. Si tu objetivo es ser excelente en bienes raíces, di, soy un excelente vendedor en mi campo. Si tu meta es pesar un cierto número de libras o disfrutar de un cierto tipo de vida, anota tus metas principales en primera persona del singular como si ya existieran hoy, cada mañana. Y cada noche, toma entre 5 a 10 minutos. En lugar de ver televisión, antes de encenderla di, espera un segundo, debo revisar mi progreso. Siéntate y revisa lo que has hecho durante el día. Pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué hice bien que me acercó a mis metas? La segunda pregunta es, ¿qué haría diferente si tuviera el día para vivirlo de nuevo? Esos 4 pasos, por cierto, escribir y reescribir tus metas cada mañana, revisarlas por la noche y hacerte esas 2 preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice que me movió hacia mis metas hoy? ¿Qué haría diferente si tuviera el día para vivirlo de nuevo? Si te haces esas 2 preguntas, en los próximos 30 días lograrás más de lo que lograste en los últimos 6 meses. Este es el método más increíble que he visto. Lo aprendí hace algunos años. Simplemente reescribe tus metas cada mañana. Cada vez que escribes tus metas, las programas en tu subconsciente. Cuando las programas en tu subconsciente, estableces un campo de vibración dentro de tu cerebro. Y esta ley de atracción, basada en este campo de vibración, atrae a tu vida personas y circunstancias que armonizan con tus pensamientos dominantes. Todos aquí han tenido la experiencia de empezar a leer sobre un tema, pensar en un tema, interesarse en un tema, y de repente empezar a atraer a su vida libros, revistas, artículos, conversaciones, personas y oportunidades para expandir sobre el tema. ¿Has tenido esa experiencia antes? Lo que haces es crear un campo de fuerza que no podemos explicar científicamente, pero es un campo de vibración que sale de ti y atrae de vuelta a tu vida todo lo que necesitas para realizar tus metas dominantes. Todos han tenido la experiencia de escribir sus metas al inicio del año y abrir el sobre al final del año para descubrir que el 80% de las metas se han cumplido. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? Es absolutamente notable, ¿no es así? El único problema con las metas es que no establecemos suficientes y no las fijamos lo suficientemente altas. Puedes tener todo lo que deseas. Imagina que pudieras tener todo lo que deseas. Todo lo que puedas mantener en tu mente de manera continua, lo puedes tener. Cualquier cosa de la que tengas claridad sobre lo que quieres y estés dispuesto a pagar el precio para conseguirlo, lo puedes tener. Así que la claridad es la clave. Sé claro sobre lo que quieres. Sé claro sobre lo que tienes que hacer para obtenerlo. Sé claro sobre tu visión. Sé claro. Habla, camina, comunica y actúa con claridad. Y ese es el último punto respecto a la claridad. He visto a muchos hombres y mujeres tropezar al ser evasivos. Son muy cuidadosos con lo que dicen y, para cuando lo dicen, la gente ya se ha ido a almorzar. Una de las claves del éxito es ser directo y claro, muy preciso. Es interesante. Una de las razones por las que las personas no hablan de manera directa es por miedo a ofender a los demás, ¿no es cierto?
El año pasado se realizó un interesante estudio. Se preguntó a muchos ejecutivos, tanto hombres como mujeres, cómo abordarían la situación de comunicarle a una persona algo desafortunado sobre su carrera, que afectaría sus vidas, algo que habían sabido durante mucho tiempo. Cada uno describió la estrategia que utilizarían. Se preocuparían por el momento adecuado, comenzarían hablando de temas que tenían en común, cerrarían la puerta para evitar ruidos, y así sucesivamente. Cada uno siguió un camino tortuoso para llegar al punto. Luego, se revertió la pregunta: ¿cómo te gustaría recibir esta misma noticia? Y cada uno respondió que les gustaría ser informados de manera directa, que alguien les dijera la verdad de forma clara. Todos queremos ser tratados de forma directa porque sabemos que podemos afrontar lo que sea, pero pensamos que los demás son demasiado frágiles. Por eso, andamos con cautela, evitando darles la noticia. Y cuando finalmente se la damos, a veces eso causa más problemas de los necesarios. Así que sé directo, sé claro en tu lenguaje, sé claro en tus acciones. Deja que las personas sepan exactamente dónde estás, y lo que has dicho y lo que realmente quieres decir. Es muy, muy importante. Y esto requiere práctica, por cierto. Cada uno de estos hábitos y cualidades debe ser aprendido a través de la práctica. La segunda letra de las 10 es competencia. Esta es un descubrimiento que hice hace un par de años y me dejó asombrado porque he estado estudiando el éxito durante años. He leído libros como En busca de la excelencia, La búsqueda de la excelencia, Redescubriendo la excelencia y otros sobre el mismo tema. Me senté a examinar todo este concepto de excelencia y noté algo que no había observado antes. Era como si algo se hubiera traído a la superficie de mi mente. Me di cuenta de que cada hombre o mujer que había estudiado y que había logrado algún tipo de éxito en cualquier campo, lo había hecho después de comprometerse a ser excelente en ese campo. Comencé a comparar y a hablar con personas. Hablo con miles de personas prácticamente cada mes. Y descubrí que nunca encontré a una sola persona que fuera exitosa y no fuera excelente en lo que hacía. Esa competencia, el compromiso de volverse excelente en tu campo elegido, es un requisito indispensable para el éxito. Si no eres bueno en lo que haces, no tienes ninguna oportunidad en nuestra sociedad competitiva, a menos que ganes la lotería. El éxito es predecible si te comprometes a ser excelente. Hacer un compromiso contigo mismo para alcanzar la excelencia transforma todo lo que eres. Solo el 5 o el 10% de las personas alcanzan la excelencia. Has escuchado la regla del 80-20, el principio de Pareto, que dice que el 20% de los vendedores genera el 80% de las ventas, mientras que el 80% restante genera solo el 20%. ¿Sabes cuál es la diferencia en la proporción? Es una relación de 16:1. El ingreso promedio de las personas en el 20% superior es 16 veces mayor que el ingreso promedio de las personas en el 80% inferior. Déjame hacerte una pregunta. ¿Significa esto que las personas en el 20% superior son 16 veces mejores que las del 80% inferior? ¿Son 16 veces más experimentadas? ¿Trabajan 16 veces más horas? ¿Tienen 16 veces más años de educación? ¿Son 16 veces más atractivas? No es posible ser, en términos humanos, el doble de inteligente que otra persona. Mirando a personas con un nivel de inteligencia muy bajo y a personas muy brillantes, no es humanamente posible que seamos el doble de inteligentes que los demás. Sin embargo, el 20% de estas personas ganan 16 veces el promedio del resto. La compañía de seguros Prudential realizó un estudio hace algunos años y analizó a miles de agentes en todo Estados Unidos. Compararon sus ingresos y resultó que la regla del 80-20 se cumplía. El 20% de los vendedores hacían el 80% del negocio. Como tenían todos los datos en la computadora, decidieron hacer un análisis adicional. Se preguntaron cuál era el ingreso promedio de los mejores del 20% del 20%, en comparación con el 80% inferior. Para aquellos que son matemáticos,
Esto se traduce en el 4% superior. Y encontraron que este 4% ganaba, en promedio, 32 veces el promedio de las personas en el 80% inferior. Decidieron investigar aún más. Descubrieron que el 20% de los mejores del 20% del 20%, es decir, el 0.8% superior, ganaba, en promedio, 54 veces el promedio de las personas en el 80% inferior. Se dieron cuenta de que en cada estado y en cada ciudad importante donde tenían una oficina con un gran número de agentes, había uno que vendía el mismo producto al mismo precio, a las mismas personas, con la misma competencia y en las mismas circunstancias, pero que ganaba 50 veces más que el promedio de los demás. Había 50 agentes en la oficina y uno de ellos ganaba más que todos juntos. Es asombroso, ¿verdad? Uno de los hallazgos clave fue que cada uno de estos agentes se comprometió a ser excelente al comienzo de su carrera. No dijeron, voy a hacer esto y ganar un salario. Dijeron, voy a hacer esto y ser el mejor. Leían todos los libros escritos por los mejores agentes, asistían a todos los seminarios, escuchaban todas las grabaciones y pasaban cada hora posible con otras personas exitosas para aprender lo que necesitaban saber para tener éxito. Debes comprometerte con la excelencia. Debes comprometerte a ser el mejor. Y lo maravilloso es que la excelencia es un viaje, no un destino. Nunca llegas a ella. La complacencia y la satisfacción son los enemigos clave de la excelencia. Pero una vez que te comprometes a ser excelente, todo el mundo se abre ante ti. Un punto muy importante sobre la excelencia es que esto significa simplemente esto. Da lo mejor de ti en cada ocasión y siempre busca hacerlo aún mejor. Recuerda que normalmente son los últimos 5 o 10% de cualquier trabajo o proyecto los que marcan la diferencia. A menudo llegamos al 90% de la tarea y luego comenzamos a arrastrar los pies. Empezamos a dejar de lado la parte del papeleo, buscamos excusas y preferimos hacer lo que es fácil y divertido, en lugar de lo que es difícil y necesario. Un segundo punto en relación con la excelencia es que si no eres excelente en tu campo, no avanzas, te quedas estancado. Recuerdo a un joven que se acercó a mí en un seminario de empleo y me dijo que no había oportunidades en ventas porque lo habían despedido. Le respondí, si fueras bueno en tu trabajo, no te habrían despedido, porque los buenos vendedores son muy escasos en nuestra sociedad. Él replicó que no necesitaba estudiar ventas. Le pregunté por qué, y me dijo que simplemente hacía lo que le salía natural. Así fue como concluí mi punto. Vender es un arte. Hoy en día, vender es una profesión y una ciencia. Para ser bueno en ventas, tienes que estudiarlo una y otra vez. Y más que la persona que está al lado y que también quiere ser excelente. La excelencia abre oportunidades porque, cuando te vuelves competente, es como si se abriera el mar rojo de oportunidades ante ti. Al alcanzar la excelencia, atraes la atención de las personas, quienes buscan ofrecerte más responsabilidades y oportunidades. Cuando pones en tu tarjeta de presentación que eres el mejor en tu campo, la gente prefiere comprar a los mejores vendedores. Además, puedes medir tu nivel de excelencia en cualquier momento de tu vida con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas ofertas de trabajo has recibido este mes? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuántas personas te han llamado para ofrecerte un trabajo, prometiendo pagarte más y darte mejores condiciones? Las personas excelentes reciben ofertas de trabajo cada mes. Algunos de ellos reciben ofertas de trabajo cada semana. Si no estás recibiendo ofertas, el mercado te está diciendo qué piensa de tu nivel de competencia. Es muy, muy importante. Y si vas a hacer algo, el único momento en que realmente disfrutarás de ello es cuando lo hagas bien. Cuando hacemos algo bien, nos da una sensación de autoestima y orgullo. Nos sentimos como ganadores. Pero si lo hacemos de manera promedio, no nos da nada. ¿Te has dado cuenta de eso? Hacemos algo de manera promedio y no nos aporta nada. Pero si lo hacemos de manera realmente excepcional,
nos hace sentir maravillosos con nosotros mismos. Por eso, las empresas que se han comprometido con la excelencia no son cientos de % mejores en un área específica. Lo que hacen es ser 1 o 2% mejores en 100 áreas diferentes. Esa es la clave. No necesitas ser radicalmente diferente a los demás. Solo tienes que ser un poquito diferente en las áreas críticas que realmente marcan la diferencia. Y puedes lograrlo simplemente estableciendo ese objetivo y trabajando en ello. Puedes convertirte en lo que desees ser. Cuanto más trabajas, mejor te vuelves. Cuanto más trabajas, mejor te vuelves. En nuestra sociedad, hay mucha controversia sobre por qué debería trabajar tan duro en mi empleo. La realidad es que menos del 5% realmente tiene éxito. Eso es menos del 5% de la población que realmente tiene éxito en la vida. De 100 personas que trabajan hoy, solo una será rica cuando se retire. 4 serán financieramente independientes. 15 tendrán algunos ahorros. 8 de cada 10 estarán en quiebra y dependerán de caridades y pensiones. Solo 1 o 2% de las personas en cada generación realmente logran tener éxito en la vida. Y en cada estudio realizado, esas personas que lo logran son las que trabajan muy, muy duro. Si piensas que es difícil tener éxito, prueba a ser un fracaso. Prueba a llegar al final del camino sin dinero, dependiendo de pensiones. Y no sabrás lo que es realmente duro hasta que intentes vivir así. Pero si trabajas duro, el promedio de un millonario hecho a sí mismo en Estados Unidos trabaja de 12 a 13 horas al día. Trabaja alrededor de 60 a 65 horas a la semana. Te diré esto sobre el trabajo duro. En nuestra sociedad, solo trabajas 8 horas al día para sobrevivir. Todo lo que trabajes más de 8 horas es para tener éxito. Si solo trabajas 8 horas al día, estás en problemas. Si solo trabajas 8 horas al día, es mejor que tengas un tío rico o alguien que te mantenga, porque trabajar solo 8 horas al día te garantiza solo la supervivencia en nuestra sociedad. Es tan competitivo que si alguien más trabaja 9 horas, tiene una ventaja sobre ti. Si alguien más trabaja 10 horas, tiene una ventaja aún mayor. Cada hora que trabajes más de 8 es una inversión en tu futuro, es una inversión en tu éxito. Y si inviertes esas horas, ya sea estudiando, leyendo o trabajando, te pagará y te pagará con creces. Es como sembrar una semilla en la tierra. Cuando siembras una semilla, la planta que crece no es solo una semilla, son cientos de semillas. Hay una cosecha que cosechas, pero primero debes sembrar la semilla. El mercado solo paga recompensas excelentes por un rendimiento excelente. Paga recompensas promedio por un rendimiento promedio. Paga recompensas por debajo del promedio por un rendimiento por debajo del promedio. Hablo con hombres y mujeres en toda América que están infelices, tristes y no les gusta su trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque no son buenos en lo que hacen. Déjame darte un par de puntos clave. Primero, nunca tendrás una sensación de autoestima y valor personal. Nunca te sentirás maravilloso contigo mismo hasta que sepas que eres bueno en lo que haces. En segundo lugar, si no amas tu trabajo lo suficiente como para querer ser el mejor en él, sal de él como lo harías al salir de una casa en llamas. No te quedes en un trabajo que no amas, porque es el camino seguro hacia el fracaso, la insatisfacción, la frustración y la infelicidad. La siguiente letra, C, representa concentración. Creo que la habilidad de enfocarse y la concentración son las dos claves del éxito en la vida. La capacidad de enfocar claramente y saber exactamente qué es lo que quieres lograr, así como la capacidad de concentrarte de manera singular en cumplir con eso sin distracciones, son las claves del éxito. La número 1 en efectividad es poder sentarse y analizar tu trabajo, utilizando la regla del 80-20. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el 20% de las cosas que tengo que hacer que representan el 80% del valor de mi trabajo? Y siempre trabaja en el top 20%. En la vida nunca hay suficiente tiempo para hacer todo, pero siempre hay tiempo suficiente para hacer las cosas importantes.
En lugar de hacer lo que es divertido y fácil, que es lo que la mayoría de la gente hace, ¿sabes lo que hacen? Hacen una lista de todo lo que tienen que hacer y luego comienzan desde el final de la lista, trabajando en cosas irrelevantes. Al final del día no han hecho nada. Las personas exitosas, los de alto rendimiento, se concentran en los elementos principales. Y recuerda, cualquier cosa que no sea trabajar en los elementos principales de tu lista es una pérdida de tiempo. Y la gestión del tiempo no es solo gestión del tiempo. La gestión del tiempo es gestión de la vida. Puedes hacer lo que quieras con tu vida si gestionas tu tiempo correctamente. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Y la capacidad de concentrarse, de disciplinarte, de usar la fuerza de voluntad y la perseverancia para concentrarte en una cosa a la vez, es una cualidad de todo éxito. Nada grande se ha logrado jamás sin la capacidad de concentrarse de manera singular en una cosa a la vez. Siempre concéntrate en el mejor uso de tu tiempo. Aquí está mi pregunta favorita sobre gestión del tiempo, que te la doy gratis. Es simplemente esta. Antes de comenzar cualquier cosa, pregúntate, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Haz una lista y di, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cuando entres en tu coche, pregúntate, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cuando salgas de casa o de la oficina, di, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Pregúntate esa pregunta una y otra vez. Repítela y repítela hasta que se grabe en tu mente subconsciente como un mandato. Y cada vez que tengas la tentación de hacer algo pequeño e irrelevante, ese mandato sonará ¡bam! ¿Cuál es el uso más valioso de tu tiempo en este momento? Y te empujará a hacer lo que sea el uso más valioso de tu tiempo. Siempre que estés trabajando en el uso más valioso de tu tiempo, te sientes genial. Te sientes bien. El esfuerzo concentrado es una fuente de energía y entusiasmo. Te hace sentir maravilloso cuando estás trabajando en algo importante y no te hace sentir nada cuando trabajas en algo irrelevante. Desarrolla un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia es una cualidad que solo posee el 2% de la población. 2% de la población hace las cosas rápido. 2% de la población tiene un sesgo hacia la acción. En el maravilloso libro de Tom Peters, En busca de la excelencia, dice que todas las empresas excelentes tienen un sesgo hacia la acción, y todas las empresas que no se clasifican o no entran en la categoría de excelencia, hacen las cosas cuando se acuerdan. Si los llamas y tienes un problema o una queja, escuchas de ellos 3 o 4 semanas después. Pero las empresas excelentes te responden rápidamente cuando tienes un problema o una queja, ¡bam! Hay alguien de vuelta contigo en 2 minutos. Si alguna vez quieres tener una experiencia, llama a IBM, llama a Hewlett Packard y di, tengo un problema para obtener información, tengo un problema con mi PC. No te dejarán colgar el teléfono hasta que te hayan atendido. Llama a las otras empresas y te dirán que no es su trabajo. Te dirán que la persona que se encarga de eso no está aquí. Preguntarás, ¿cuándo regresará? No lo sé. Puedes dejar un mensaje. No tengo un lápiz. ¿Sabes? Has hablado con esas personas y luego no pueden entender por qué están luchando. ¿Sabes que el 20% de las empresas genera el 80% de las ganancias en cada industria? Curiosamente. Así que desarrolla un sentido de urgencia. Consigue la reputación de ser la persona que hace las cosas rápido. Desarrolla una reputación de velocidad y confiabilidad, y tu futuro se abrirá frente a ti. Imagina que eres dueño de una empresa, y tienes a 2 personas en la empresa. Ambas son razonablemente talentosas. Ambas están haciendo un trabajo razonable, excepto que una persona tiene un sentido de urgencia y hace las cosas rápido. Y cada vez que les das algo que hacer, lo toman y corren con ello como un jugador que atrapa un balón suelto y corre hacia la línea de gol. Y la otra persona lo hace después del almuerzo, o tal vez el próximo lunes, o sin prisa. La semana está casi terminando, jueves por la tarde, y así sucesivamente. ¿A cuál de ellos le darías más responsabilidades?
¿A cuál promoverías? ¿A cuál gastarías dinero entrenando? ¿A cuál enviarías a lugares donde necesitabas ayuda? Siempre es la persona con un sentido de urgencia. Puedo decirte esto. El sentido de urgencia, para mí, ha valido cientos de miles de dólares. Como consultor, he podido ahorrar a mis clientes, a veces, millones de dólares, al actuar rápidamente cuando me han dado un proyecto que atender. Mientras que si hubiera actuado incluso un día después, podría haber costado una fortuna. Y si desarrollas ese hábito de trabajar rápido, ese sentido de urgencia, actuar ahora, hacerlo ahora, especialmente en ventas. Si alguien te llama y tiene una pregunta, respóndele ahora. Si alguien tiene un problema, respóndele ahora. Si alguien necesita algo, muévete rápidamente. Si tienes que renunciar a los descansos para el café o al almuerzo o algo más, actúa rápido. Si desarrollas esa reputación de velocidad, valdrá una fortuna para ti. Toma un poco de tiempo, pero es un hábito. La mayoría de las personas simplemente pasan por la vida. ¿Sabes? Lo hacen cuando les apetece. Pero todas las personas excelentes, todos los de alto rendimiento, tienen un sentido de urgencia. Y finalmente, completa cada trabajo que comiences. Ocúpate del trabajo y mantente en él hasta que esté 100% terminado.